Posiblemente no me equivocaría si te dijera que el transbordador espacial es la nave más reconocible de toda la historia. Esa mezcla rara entre avión y cohete lo hace único. De hecho, puedo apostar que a la mayoría de ustedes cuando escuchan hablar sobre la NASA, normalmente se les viene a la mente este cohete. Y no es para menos, ya que durante 30 años la NASA lanzó un total de 135 misiones con 5 transbordadores o orbitadores como se les suele llamar a la parte que está en el espacio, de los cuales son el Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis y Endeavour. Los dos primeros fueron destruidos en accidentes trágicos, mientras que los otros 3 hoy se encuentran exhibiéndose en museos por todo Estados Unidos. Pero aquí es donde viene lo interesante. Aunque en la historia siempre se habla de que la NASA hizo 5 transbordadores, en realidad estos son los que sí llegaron al espacio. Pero no es así, la NASA en realidad construyó 6 transbordadores, y ese sexto transbordador tiene la peculiaridad de que nunca llegó a volar al espacio, aunque de hecho fue el primer orbitador en existir y que la NASA llegó a construir. Y si te gustan las cosas del espacio, y supongo que sí porque estás viendo este video, posiblemente ya sabes de quién estamos hablando. Pero si no sabes de quién o apenas estás conociéndome, déjame presentarte al transbordador espacial Enterprise o simplemente el Enterprise, ya que como te lo comenté, nunca llegó a volar hacia el espacio. Entonces, con todo esto nos surge una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué la NASA construiría otro transbordador espacial más si ni siquiera lo mandó al espacio a hacer misiones? A primera vista podría parecer una pérdida de dinero, y estoy seguro de que estás pensando en eso. Pero no, la verdad, el transbordador espacial Enterprise fue fundamental para el desarrollo del programa del Space Shuttle, ya que sin él, el programa no hubiera realizado las increíbles misiones que hizo, como la construcción de la Estación Espacial Internacional, la puesta del telescopio espacial Hubble, entre otras. Así que, te invito a quedarte en todo el video para que veas el verdadero propósito que tuvo este transbordador. Sin más por decir, yo soy Mecánica Orbital y comencemos con el video. Antes de empezar a hablar del Enterprise, primero hay que ver el propósito real de por qué querían construir un transbordador espacial. Para ello, vamos a retomarnos a la década de los años 60 y 70, en donde la NASA ya estaba buscando una forma de no depender de cohetes completamente desechables, ya que después del programa Apolo, la agencia se enfrentó a un problema enorme. El presupuesto se redujo de manera considerable. Pasaron de recibir casi el 4% del presupuesto federal en la era Apolo a menos del 1% a mediados de los años 70, después de que ocurriera la misión Apolo 17 en 1972. Esto hacía imposible seguir lanzando vehículos gigantes que solo servían una vez y luego terminaban cayendo en el océano. Por ende, la NASA necesitaba algo diferente, algo reutilizable, un vehículo que pudiera despegar acoplado a un cohete, ir al espacio y regresar planeando como un avión, y volver a volar en la siguiente misión. Un sistema que hiciera más barato y accesible poner carga de mayor tamaño en el espacio sin volver a construir un cohete desde cero. Esa fue la idea que dio origen al concepto del transbordador espacial. Pero una idea así venía con un montón de dudas, y no era para menos, ya que para ese entonces el transbordador espacial sería el objeto más grande puesto en órbita, lo que equivale que por sus dimensiones no sabrían si iba a ser estable, si podía planear en la atmósfera, si podía frenar y aterrizar con precisión en una pista después de venir del espacio, y sinceramente no había forma de saberlo solo con cálculos o dibujitos sobre una mesa. Y es aquí donde entra el Enterprise. Este transbordador comenzó a construirse en 1974 en Palmdale, California, y para 1976 ya estaba completamente ensamblado. Fue el primer prototipo del programa Space Transport System o Sistema de Transporte Espacial, nombre al que se le llamaba a todo el cohete que llevaba al orbitador al espacio, aunque este transbordador nunca fue diseñado para ir al espacio. Su designación era el OV-101, y aunque desde afuera parecía idéntico a un transbordador espacial, en realidad era un prototipo atmosférico, pensado solo para volar, por lo que nunca se le consideró un orbitador, sino un planeador. En sí, la NASA lo consideraba un vehículo de configuración parcial. Eso significa que era completamente funcional en términos de estructura y aerodinámica, pero carecía todos los sistemas que el transbordador necesitaba para sobrevivir en el espacio.
Para empezar, el Enterprise no tenía los motores principales RS-25, los que aparecen en la parte de atrás de los orbitadores. En el caso de este prototipo, lo que ves en las fotos o los videos son maquetas huecas, simples cáscaras metálicas que tenían la forma de los motores, pero no contenían cámaras de combustión, turbobombas ni tuberías criogénicas. Era solo estructura de prueba para mantener la aerodinámica y el peso aproximado de los motores. Por esa misma razón, el Enterprise tampoco podría acoplarse a un tanque externo, ya que no tenía las conexiones para conectarse a uno. Y como tampoco contaba con el sistema OMS, es decir, los motores pequeños ubicados en la parte delantera y trasera utilizados para las maniobras orbitales, no había podido entrar en órbita ni corregir su trayectoria en el espacio, por lo cual sería muy difícil ya que ocupa de esos motores para poder reingresar en la atmósfera. De hecho, otra de las grandes diferencias que tenía el transbordador espacial Enterprise a un transbordador espacial operativo era precisamente su protección térmica. Verás, el Enterprise no tenía un escudo térmico real para el ingreso, y eso es clave, porque al regresar del espacio, el transbordador entra a la atmósfera viajando a una velocidad de más de 28.000 km por hora. A esas velocidades, el aire frente a ti no se desliza, se comprime, provocando el famoso plasma atmosférico. Ese plasma puede provocar temperaturas alrededor de la nave de más de 1500 grados Celsius. Para un transbordador espacial operativo, sobrevivir a esas temperaturas dependía de su escudo térmico al 100%. Este estaba compuesto de baldosas de cerámica. Estas losetas, como las famosas LI-900, estaban hechas casi por completo de un material llamado silice, y es que este material las hacía increíblemente ligeras y aislantes. De hecho, podrían soportar temperaturas altísimas por fuera, mientras que por dentro el aluminio de la estructura apenas se calentaba. Y, en las zonas más críticas, donde el calor era aún mayor, se usaban materiales más avanzados como el famoso FRCI, diseñados para resistir flujos térmicos extremos y golpes menores. Pero si regresamos al transbordador Enterprise, este no tenía nada de eso. Muchas de las baldosas que se veían en su fuselaje eran los llamados dummy tiles, es decir, piezas de fibra de vidrio que solo imitaban la forma de una baldosa de cerámica real, además del peso y las vibraciones que podían ejercer sobre la estructura, pero no estaban hechas para resistir el calor. En otras zonas directamente se usaron paneles metálicos o simplemente superficies sin protección térmica alguna. Si el Enterprise hubiera intentado regresar desde la órbita, el resultado habría sido catastrófico, pues el plasma habría atravesado el fuselaje en segundos y la nave se hubiera destruido por completo. Por eso, aunque se veía como un transbordador espacial, nunca estuvo pensado para enfrentarse a la reentrada. Su misión era volar dentro de la atmósfera. Pero si pasamos al interior de la nave, las cosas también terminan cambiando y por mucho. Si lo comparamos con los transbordadores espaciales operativos, el transbordador espacial Enterprise lucía con pocas piezas, ya que la mayoría solo eran para los sistemas de maniobra y los frenos aerodinámicos que tenía que tener el transbordador. En cambio, los 5 transbordadores operativos tenían sistemas más complejos, como lo son computadoras de vuelo, sistemas de soporte vital, electrónica que mantenía por completo al transbordador operativo durante los 14 días que estaban en órbita, entre otras cosas que básicamente lo hacían superior a este transbordador de prueba. Y entonces, quizás te preguntarás, ¿por qué construir un transbordador espacial completo en lugar de hacer una simple simulación dentro de un túnel de viento? Ya que para la época la NASA contaba con muchas instalaciones donde contaban con los famosos túneles de viento, que utilizaron en las misiones Apolo para probar el rendimiento aerodinámico tanto del Saturno V como de la cápsula Apolo durante el reingreso. Pero la razón real por la cual se construyó este transbordador espacial Enterprise es porque la mejor manera de probar un objeto o una aeronave o un cohete es ponerla a prueba en condiciones reales. Y esto es lo que está haciendo todas las empresas desde 1960 hasta en la actualidad. Ya que sí, las simulaciones pueden ser una gran ventaja porque te da el comportamiento de la aeronave, pero te da el comportamiento ideal de la aeronave, más no el real. Y eso es mucho que decir, ya que si lo ponemos en comparación con el motor BE4, que de hecho es el último video que hice, el motor BE4 presentó múltiples problemas durante su desarrollo, y es que las simulaciones hechas por computadora solo le daban los datos ideales, pero cuando lo ponían a prueba realmente, este presentaba fallos que terminaron retrasando el programa del New Glenn. Y de hecho todo eso te lo explico en mi último video de por qué el motor BE4 casi hunde a Blue Origin. Lo puedes encontrar en la descripción del video o al costado de tu pantalla. Pero continuando con el video,
Los ensayos de la Enterprise fueron una de las campañas de prueba más importantes en toda la historia del programa del Space Shuttle, y todo comenzó con algo que visualmente es imposible de olvidar. Pero espera, déjate pongo un poco de contexto. Como el transbordador espacial solamente estaba diseñado para planear en el aire después de hacer las maniobras de reentrada, este no podría despegar desde una pista a menos que no llevase motores a reacción, es decir, los motores que tienen los aviones tanto comerciales como militares. El problema es que la integración de estos motores no estaba previsto para el diseño final del transbordador espacial, por lo cual, si se hubieran agregado, hubiera sido un problema para los análisis de aerodinámica, estabilidad y sustentación que podría tener la aeronave. Por eso, para poder llevar al Enterprise al aire necesitaron un avión muchísimo más grande que pudiera hacer el trabajo, y es por eso que a la NASA se le ocurrió llevar al transbordador Enterprise montado sobre el lomo del gigantesco Boeing 747. Este avión fue adquirido a American Airlines en 1974, el cual se le terminó bautizando como el Shuttle Carrier Aircraft. Este avión cuenta con refuerzos estructurales especiales, puntos de anclaje diseñados específicamente para soportar el transbordador espacial y estabilizadores adicionales en la cola para mantener el control durante el vuelo con un objeto tan grande y pesado encima. Por si fuera poco, su función no era solo transportar, sino también permitir pruebas críticas de vuelo con el transbordador Enterprise desde los vuelos cautivos hasta los vuelos libres de planeo. Pero antes de que ocurriera todo eso, la NASA tenía que asegurarse de que el 747 pudiera despegar, volar y aterrizar con una nave de 68 toneladas enganchada en la parte superior. Así que realizaron vuelos de transporte y maniobras básicas para entender las vibraciones, las cargas aerodinámicas y cómo interactuaban ambas aeronaves con un solo sistema. En esos primeros vuelos ni siquiera se pensaba liberar al Enterprise, era solo confirmar de que el conjunto 747 y Space Shuttle era estable y seguro para las futuras misiones. Luego vinieron las pruebas de rodaje. Esas pruebas servían para medir el frenado, control direccional y cómo respondía el tren de aterrizaje bajo su peso real. También se permitía comprobar cómo vibraba toda la estructura del orbitador. Cuenta avanzada sobre el concreto a altas velocidades. La NASA necesitaba toda esa información porque, aunque el Space Shuttle aterrizaba como un avión, su masa y aerodinámica eran completamente distintas a cualquier aeronave comercial. Si lo comparamos con algo de la vida real, el transbordador espacial sería como un ladrillo con alas, ya que con su pésima aerodinámica no podría sustentarse en el aire, pero lo hace porque viaja a altísimas velocidades, además de tener un ángulo de descenso extremadamente pronunciado, de aproximadamente 20 grados. Para que te des una idea de lo complicado que es esto, un avión comercial al aterrizaje viaja a un ángulo de descenso de 3 grados, a lo que en aeronáutica conocemos como senda de planeo, lo cual fue fundamental para encontrar la mejor ruta de descenso que podría hacer el transbordador espacial después de reingresar en la atmósfera. Después de todo eso, pasamos a una fase más compleja, los vuelos anclados. En estos vuelos el Enterprise seguía enganchado al 747, pero a diferencia de los vuelos de transporte, ahora el objetivo era probar toda la dinámica en condiciones más exigentes, por lo cual el 747 despegaba, ascendía, hacía virajes, cambiaba de altitud y simulaba perfiles de vuelo muy parecidos a los que habría durante una separación real. Los ingenieros analizaban cómo se deformaba la estructura del Enterprise, cómo reaccionaban los elevadores ante el flujo aerodinámico y qué turbulencias se generaban entre ambas aeronaves. Se estudiaba absolutamente todo, porque un error aquí significaba riesgo tanto para el orbitador como para el avión en sí. Y finalmente llegó la fase más famosa de todas, los vuelos libres. Aquí es donde verdaderamente se demuestra si el transbordador espacial podría volar por sí mismo. Por eso, el 747 despegó, ascendió hasta los 10 kilómetros y liberó al Enterprise, para que de pronto esa nave gigantesca, sin motores, sin propulsión, se convertía en un planeador supersónico. Durante su descenso, el Enterprise tenía que alinearse con la pista, controlar su velocidad, mantener estabilidad y aterrizar con precisión milimétrica. El primer aterrizaje en la base aérea Edwards fue histórico, ya que demostró que el orbitador era estable, maniobrable y que todo el concepto del transbordador realmente funcionaba para los vuelos reales. Mucha gente piensa que la NASA simplemente pudo haber actualizado el Enterprise para convertirlo en un transbordador espacial real. Y es que suena lógico, ya que tenía el fuselaje, tenía las alas y tenía gran parte del hardware que tenía un transbordador espacial operativo. Pero, ¿por qué no terminaron mandándolo al espacio? Bueno, la realidad es que modificarlo habría costado más, tomado más tiempo y provocado más problemas que simplemente construir un orbitador nuevo desde cero. El primer obstáculo era el escudo térmico.
el Enterprise no tenía losetas reales ni protección para soportar el reingreso, donde el transbordador enfrentaba temperaturas de más de 1600 grados Celsius. Y eso en sí era un gran problema, porque el fuselaje del Enterprise fue construido con materiales más ligeros, con secciones internas más simples, porque no iba a enfrentar el vacío del espacio, la radiación espacial, ni el estrés térmico que ocurría durante la reentrada. Además, su estructura había sido reforzada específicamente para ser cargado sobre el 747, lo cual habría sido distinto al resto de los orbitadores. Para cuando esas posibilidades se analizaron, el Columbia ya estaba en construcción con un diseño optimizado y pensado desde el principio para las misiones espaciales reales. Y de hecho, el programa tenía prioridades claras: avanzar rápido, mantener el presupuesto bajo control y no desperdiciar años en convertir un prototipo en un vehículo espacial. Pero entonces, ¿qué terminó ocurriéndole al Enterprise después de las pruebas y el lanzamiento de los 5 transbordadores operativos? Bueno, cuando el programa de pruebas terminó, el Enterprise no se volvió un adorno olvidado y ni mucho menos. La NASA todavía lo necesitó durante varios años para tareas críticas que no podrían hacerse sin un orbitador de tamaño real. Una de las más importantes fueron las pruebas de vibración y resonancia en los años previos al primer lanzamiento del Columbia. Básicamente, colocaron al Enterprise en enormes plataformas vibradoras y lo sometieron a frecuencias similares a las que produciría un lanzamiento real. Eso les permitió identificar puntos débiles y ajustar paneles, reforzar estructuras y asegurarse de que un shuttle completo no entraría en una frecuencia armónica que básicamente destruiría por completo al orbitador. Después de cumplir con esas pruebas, el Enterprise empezó a convertirse en una especie de embajador del programa del Space Shuttle, ya que se mostró al público varias veces, viajó por distintas instalaciones de la NASA y fue exhibido en eventos donde se explicaba cómo funcionaba el transbordador espacial. En cierto modo, fue el orbitador que más gente pudo ver de cerca antes de que los vuelos comenzaran oficialmente. Finalmente, la nave fue transferida al Museo Smithsonian en Washington, D.C., donde estuvo ahí durante años como pieza central en la exhibición aeroespacial. Pero su travesía no terminó ahí. En 2012 fue trasladado al Intrepid Sea, Air and Space Museum en Nueva York, a bordo de una barcaza que recorrió el río Hudson. En esta imagen, el Enterprise navegando entre rascacielos se volvió casi icónica como sus vuelos de prueba, y ahí permanece hasta el día de hoy, no como una nave que llegó al espacio, sino como la que hizo posible que las demás sí llegaran. Y bien, ¿qué te pareció la historia del transbordador espacial Enterprise? La verdad, a mí fue muy interesante porque este transbordador ayudó a los demás transbordadores a poder llegar al espacio. Y bien, cuéntame en los comentarios cómo te pareció este video. No olvides suscribirte, darle like y compartir el video. En los próximos días o meses estaré publicando más seguidos, así que activa la notificación para seguir recibiendo mis videos. Sin más por decir, espero que te haya gustado el video. Yo soy Mecánica Orbital y nos vemos en el siguiente. Adiós.